Hola y bienvenidos a este seminario en línea de Bonitasoft. El día de hoy hablaremos de cómo crear un conector personalizado en Bonita para lanzar un proceso o iniciar una tarea a partir de un correo electrónico. Les propongo esperar 2 minutos para que todo el mundo se conecte. Y voy a aprovechar estos 2 minutos justo para presentarme porque no nos conocemos. Yo me llamo Thalía y acabo de llegar este mes a Bonitasoft. Yo voy a trabajar como Community Evangelist. Pueda ayudarlos a usar y adaptar mejor nuestras soluciones a sus necesidades. En este momento me encuentro con Alejandro Rondón y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Desde dónde están conectados? No duden en decirnos en el panel que se encuentra a su derecha, desde dónde nos están viendo hoy. También en ese panel estaremos recibiendo todas sus preguntas y al final estaremos contestando después de la sesión a unos 10, 15 minutos. Tenemos a alguien desde Santander, España. Hola. Desde Argentina, muy bien. Mucho gusto. ¿Alguien más? Creo que se me perdió la cámara. ¿O no? Ya está bien. Ok. Bueno, pues entonces, de Sao Paulo también. Perfecto. Mucho gusto tenerlos por acá hoy. Y después de esta pequeña introducción, les propongo comenzar este seminario en línea. Yo me llamo Thalía Cruz y soy Community Evangelist en Bonitasoft. Hoy tengo el placer de estar acompañada por Alejandro Rondón. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Thalía. Mi nombre es Alejandro Rondón, soy ingeniero de preventas de Bonitasoft. Algunos probablemente ya me han conocido, ya hemos incluso hablado por correo en otros webinars. Y bueno, hoy estoy encargado un poco de la parte técnica de este webinar. Muchas gracias Alejandro. Sí, de seguro ya lo conocen porque Alejandro lleva 3 años trabajando en Bonitasoft. Y hoy él nos va a explicar justamente cómo iniciar un proceso o lanzar una tarea a partir de un correo electrónico, utilizando un conector personalizado en Bonita. Nos mostrará todo esto con un ejemplo en vivo y en directo y al final habrá un tiempo para contestar sus preguntas. Entonces, no olviden escribir todo en el panel que se encuentra a su derecha. Y arrancamos. Bueno, vamos a responder primero estas 3 preguntas. ¿Qué, por qué, cómo? Bueno, el qué ya lo acabo de responder. Ahora, ¿por qué? Leer y responder correos electrónicos se ha convertido en una actividad importante en nuestro día a día. Podemos imaginar muchos casos en donde los correos son la principal forma para establecer una comunicación. Y si automáticamente iniciáramos tareas o procesos a su recepción, imaginen, por ejemplo, que un correo dirigido a atención al cliente crea directamente y automáticamente un número de folio. Esto podría reducir el tiempo de espera, podría evitar ciertas acciones manuales que son tediosas al final del día y podría permitir un seguimiento más sencillo y claro. Suena interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? En pocas palabras, con un conector personalizado de Bonita. Bonita ofrece una amplia gama de funciones por defecto, pero si en algún caso esto no cubre sus necesidades, pues Bonita también ofrece la posibilidad de añadir nuevas funcionalidades gracias a los conectores, como vamos a ver en el caso de hoy, pero también hay otros componentes que van a ayudar a hacer estas funcionalidades extra. Por ejemplo, los APIs REST,
los handlers o administradores de eventos, el engine o motor API y toda la parte de UI designer para personalizar las páginas o los widgets o los layouts. Y claro, los tipos y datos que son configurables y personalizables. Estos son solo algunos ejemplos de lo que ofrece Bonita y que ilustran cómo es flexible y está diseñado para ser extensible. Y hoy en día, como ya decía, Alejandro nos mostrará cómo crear un conector y subirlo a un repositorio Maven. Así, vamos a poder identificarlo gracias a su ID de grupo, de artefacto y de versión, y lo vamos a poder compartir con nuestros compañeros fácilmente, directamente en Bonita, importándolo directamente en Bonita. Y como la configuración la vamos a hacer a través del wizard, entonces hasta una persona sin una base de programación técnica, como por ejemplo un diseñador de procesos, podrá crear e integrar este conector personalizado. Vamos a entrar un poquitito más a detalle. El proceso que vamos a ver es relativamente simple. Es decir, un correo electrónico es escrito y va a ser enviado a una dirección en particular. El correo es leído y la información, como el mensaje en sí mismo, como el destinatario, el remitente y los archivos adjuntos, pueden ser recuperados y leídos. Después, con base en esto, pues podemos filtrar gracias a una gateway inclusiva que nos va a ayudar a filtrar esto. Por ejemplo, decidir si un proceso debe ser iniciado o si una tarea debe ser lanzada o simplemente es spam. Y ahora vamos a entrar más a detalle con Alejandro, que nos explicará el proceso seguido de un ejemplo aquí, en vivo y en directo. No duden en dejar sus preguntas. Ok, gracias Talia por la introducción. Y bueno, ahora sí hablemos un poco más de manera técnica cómo podemos lograr hacer el desarrollo de este conector. Lo primero es, podemos utilizar el arquetipo Maven de Bonitasoft oficial, donde proponemos, donde ofrecemos a los desarrolladores el SDK para definir todo lo que son los diferentes tipos de conectores, diferentes tipos de extensiones que podemos hacer. Podemos crear conectores, extensiones API, temas, filtros de actores, etc. Para todo esto, pues necesitamos sencillamente Java y Maven dentro de nuestro ordenador y podemos utilizar la documentación que nos indica paso a paso de cómo crear esta presentación, este conector. Entonces, nosotros utilizando el arquetipo Maven en cualquier IDE que podamos necesitar, como por ejemplo tenemos IntelliJ, Visual Studio, Eclipse, etcétera, cualquier otro tipo de IDE que podamos utilizar, le damos esta accesibilidad al desarrollador, flexibilidad también, de escoger sus propias herramientas para el desarrollo de venta. Entonces, desarrollando este conector, vamos a ver que cuando utilizamos el arquetipo Maven, como vamos a ver ahora en la pantalla, que empiezan a salir un poco la línea de comandos, vamos a ver primero que nos van a solicitar algunos tipos de parámetros. Por ejemplo, saber cuál va a ser el ID del artefacto, a qué grupo va a pertenecer, qué tipo de extensión es, qué conector, etc. Toda esta información, todos estos parámetros que están bien documentados, los podemos incluir y nos va a descargar este esqueleto de la extensión del componente, donde vamos a tener el source, todo lo que es el código fuente, vamos a tener también un wrapper Maven que nos permite realizar las tareas principales de Maven, como construir o hacer las pruebas, etcétera, como estamos viendo en pantalla, y podemos ver, por ejemplo, que las pruebas sí se pasan con éxito o no. Y una vez que tenemos ya este esqueleto, podemos comenzar con nuestro IDE, podemos comenzar a hacer lo que es trabajar el proyecto. Entonces, una vez que lo tenemos, sencillamente
aquí vamos a agregar nuestra lógica de negocio dentro de la implementación del conector. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, es un conector que esencialmente se va a conectar a una cuenta de correo IMAP donde nos podemos conectar. Podemos tener conectados seguros vía SSL o cualquier otro tipo em, de encriptado o cifrado. Y lo que vamos a hacer es sencillamente recuperar el número de mensajes no leídos. Vamos a recuperar su contenido con cosas como, por ejemplo, el objeto del correo, el remitente, el mensaje, si tenemos ficheros adjuntos, etcétera. Todo lo vamos a recuperar y vamos a marcar estos mensajes como leídos para evitar cualquier tipo de error que tengamos de duplicado en un correo. Otra cosa que nos es muy importante y haría falta es, una vez teniendo ya el conector desarrollado y el proceso eh, implementado, pues tener el servidor de correos eh, electrónico. En este caso podemos utilizar cualquier tipo de correo abierto, puede ser un Outlook, Office, puede ser Gmail, pero nosotros, para sencillamente facilitar un poco este demo, estamos utilizando imágenes Docker el Greenmail, que es un cliente de correos, un servidor de correos, una imagen Docker de un servidor de correos, para manejar todo lo que es el envío y la recepción de correos, y Roundcube, que es sencillamente una interfaz web, una aplicación web para acceder a este accesorio. Una vez que lo tenemos acceso, vamos a ver que vamos a tener una interfaz gráfica para acceder como cualquier otro webmail, donde vamos a acceder a los correos, enviar correos, etc. Una parte también muy importante, y esto es más que todo con la parte de lo que es el desarrollo y la configuración de nuestros entornos, es lo que serían las políticas de debug. O sea, podemos ver el nivel de lo que vamos a tener para cada uno de los diferentes componentes. En este caso, por ejemplo, el conector que tenemos, podemos actualizar en vivo esta actualización, el nivel de log, para pasar, si sabemos, para pasar a un nivel de información, warning o debug. Esto se puede hacer en vivo, en caliente dentro del servidor, y de hecho también dentro de la documentación de la nueva versión lo pueden ver cómo esto se aplica en vivo a sus diferentes casos. Una vez que tengamos todo esto configurado, hay que incluir el repositorio, el conector dentro del proyecto. Sabemos que los proyectos bonitas son en realidad proyectos Maven que nos permiten agregar estas intenciones, estos diferentes componentes en cualquier repositorio Maven, bien sea el público, Maven central o diferentes repositorios privados. En este caso tenemos que configurar un repositorio privado donde vamos a tener el acceso a todo lo que es el repositorio de preventas de Bonita, que incluye también lo que sería el, el conector de la lectura de correos. Una vez que lo agregamos, pues como ya lo hemos visto en webinars anteriores, podemos agregar la composición del correo sin ningún problema. Agregamos lo que son las diferentes extensiones, en este caso el conector de correo. Una vez que lo hemos agregado y está disponible a ser configurado dentro de nuestros procesos, podemos sencillamente parametrizar el conector con lo que son las diferentes vistas. Los diferentes parámetros que vamos a necesitar, por ejemplo, cuál va a ser la cuenta de correo de IMAP, cuál es el protocolo de conexión, si tenemos seguridad, contra usuario, contraseña, etc. Toda esta información que la podemos tener directamente en los parámetros en la configuración de este. Y ahora, pues les propongo que veamos esto un poco en vivo, cómo fue la configuración y cómo funciona este correo en vivo. Entonces, para ver esto, primero vamos a lo que sería el estudio, donde el estudio podemos ver que tenemos diferentes conectores, donde vamos a tener, por ejemplo, la lectura de correos, la lectura constante de
de lo que sería la cuenta de correo principal, perdón, y lo que son las diferentes tareas del proceso, por ejemplo, la recepción, la revisión, preguntar si tenemos información adicional y determinar todo lo que son eh, las diferentes tareas del proceso que podamos tener. En este caso, un proceso muy, muy, muy sencillo. Podemos imaginarnos como un proceso de ticketing de soporte, donde un usuario final envía un correo y este correo entra dentro de un proceso BPM para hacer la orquestación de todo lo que sería el proceso de inicio a fin del tratado de este incidente o de esta solicitud. Em, una vez que tenemos los conectores configurados tal y como lo necesitamos, por ejemplo, aquí podemos ver la configuración del correo, donde tenemos la configuración de todos los parámetros que vamos a utilizar y sobre todo qué vamos a utilizar con los correos que son extrahipotéticos. Entonces, aquí ya yo tengo lo que sería yo he desplegado en local mi servidor Bonita con la aplicación en vivo, donde podemos ver aquí, si nos vamos, tenemos la aplicación estándar del usuario, la aplicación que damos de base. Obviamente les recuerdo que todas estas aplicaciones pueden ser aplicaciones personalizadas basadas en procesos que nos permitan tener la información. Entonces, lo primero que vamos a hacer, estoy conectado como un usuario final, en este caso, bueno, el célebre Walter Bates, quien va a enviar un correo al equipo de soporte y va a realizar para indicar alguna incidencia. Entonces, podemos, desde nuestro terminal, podemos enviar un correo. Voy a enviar el correo a la cuenta de soporte. Estoy copiando y pegando para evitar el ruido del teclado. Y podemos agregar algún objeto o alguna descripción. Entonces, por ejemplo, podemos decir, he tenido eh, problemas con 4G del móvil. ¿Ok? Ese sería el tema del correo y podemos describir, ¿no? Mi contrato no ha sido actualizado para una conexión 4G. Podemos incluso agregar ficheros asuntos. Entonces, por ejemplo, voy a agregar un ejemplo de mi contrato donde se pueda ver el proceso. Vamos a acceder a este tipo de documentación, bien sea por un gestor documental, donde lo agregamos después, o tratado en internet. Con esto enviamos el correo. Y ahora, una parte muy importante, voy a lanzar el proceso que me va a hacer la lectura de correos. Una vez que lanzamos la lectura de correos, si nos volvemos al proceso, vemos que he lanzado este correo, esta lectura de correos. En esta forma es un lanzamiento manual de lo que sería el proceso, que va a hacer la lectura de todo lo que son los correos de esta cuenta electrónica que ya hemos configurado y va a hacer un split en lo que sería, si sería, por ejemplo, iniciar un nuevo caso o es un caso ya en vivo actualizado. En este caso, entonces, mientras se hace toda esta lectura, se puede realizar. Obviamente, nosotros también podemos tener un temporizador para hacer lo que es el inicio de estas tareas. Em, y se puede hacer de forma automática con un temporizador, de forma tal de que poderlo iniciar este proceso cada 5 minutos, 2 minutos, 6 minutos, etcétera, según lo que tenga la diferente información. Ahora, luego de tener ya esta información ya listo, ahora podemos regresarnos. Esto fue estratégicamente para tener el tiempo mientras leíamos el correo y lanzábamos la página. En este caso ya hemos visto que hemos recibido ese primer correo donde dice que tengo un problema con el 4G móvil. Ha recuperado el correo y incluso me agrega el fichero que hemos tenido de, por ejemplo,
un contrato de ejemplo, cuál es el contrato que agregué. Ahora, como yo como operador de la empresa, puedo incluso pedir más información a al usuario. Entonces puedo decir, por ejemplo, por favor, agregar DNI. Un mensaje sencillo, sin ninguna dificultad. Una vez que ya haya iniciado este mensaje, pues puedo regresar a mi inbox y voy a ver que he recibido un correo en donde me solicita mayor información y me dice agregar DNI. Usualmente para cualquier tipo de usuario final habría que hacer una aplicación VPN, una aplicación, una Living App de bonita para este usuario, que él pueda acceder a sus casos, que pueda acceder a su información y que pueda agregar este tipo de tareas. Eh, Mediante el conector email podemos ver que salvamos tener una interfaz adicional, cuestión que para el usuario final es mucho más sencillo porque ya obviamente él está familiarizado con su cliente de correos, todos estamos, y también es facilidad al momento del desarrollo, que nos evita tener que desarrollar una aplicación adicional. Entonces, para responder, pues sencillamente tomo este correo, respondo el correo y agrego DNI actualizado, adjunto, y obviamente voy a agregar ese nuevo documento, ese nuevo ID para tenerlo listo. Cuando ya lo tengo, pues puedo enviarlo, va a estar enviado y vamos a ver que de hecho esta tarea se ha actualizado, ha recibido la información e incluso dentro de los datos de las tareas ya podemos ver que tenemos la información. Y en este caso ya, bueno, el operador de la empresa puede ser realizar las tareas, enviar, etcétera, seguir el proceso tal y como ha estado. Entonces, de esta forma podemos ver cómo pueden interactuar dos personas, una persona externa, sin necesidad de tener una aplicación, sin necesitar de tener un perfil, sin necesidad de tener eh, autentificación para conectarse a una aplicación y un operador que tiene su aplicación final, donde incluso vamos a ganar que podemos ver el estado del proceso en vivo, en qué momento está un proceso, en qué etapa y qué tipo de acciones se han realizado y cuántas acciones se han realizado. Todo esto de una forma automática, sencilla y sobre todo organizada gracias al BPM de Bonita. Y bueno, con eso terminamos lo que sería este paseo rápido por las em, el diferente conector. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o duda, pues estoy aquí a la orden para responder. Muchas gracias, Alejandro. Si quieres, déjale así. Yo creo que estamos bien en sonido. eh, no olviden entonces las preguntas en el panel. Si hay una por ahí. Nos acaba de llegar una. Este código que mostraste estará disponible en algún lado, Alejandro. Sí, sí, Telia. De hecho, para las personas que conocen, nosotros tenemos la comunidad bonita. Sí, que bueno, Talía va a ser la responsable. Podemos ir a la comunidad, a los proyectos, a los que son los diferentes tipos de proyectos, y vamos a ver que tenemos el lector de correos y con su acceso a todo lo que es el código fuente, es decir, el, el código del conector y cómo implementarlo en las tareas y cómo realizarlo. Esto lo pueden agregar de una forma sencilla y fácil a su proyecto. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, sí, ya está disponible desde ahora. Ya está ahí. Desde ya pueden acceder a la comunidad y obtener este código. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Veamos. Yo veo una. Ok. ¿Te la leo? Sí, por favor. Ok.
¿A partir de qué versión es posible crear un conector? Ok, es una buena pregunta. Entonces, si nos dirigimos a la documentación de Bonita, en la versión 2021.2, em, perdón, 21, en la 1, todavía no hemos sacado la 2. En la parte de las extensiones, donde vamos a ver lo que son el SDK de las diferentes versiones, lo podemos tener. Este SDK está disponible sobre todo lo que sería la parte de composición de proyectos de Bonita desde la versión 2021.1 eh, y que a partir de esta versión podemos ya desarrollar cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de evento. Ok. Ahora, una pregunta desde Sao Paulo, Brasil. En este ejemplo, necesitamos tener un proceso iniciado para poder leer los correos electrónicos. ¿Podemos iniciar el proceso cuando envíe el correo? Em, Se podría hacer, lo más sencillo es tener un temporizador que lance automáticamente el proceso de lectura de correos a 5 minutos cada tiempo específico. Em, si no queremos hacerlo así, lo que podemos hacer es de otra forma, es tener un handler, como lo me explicó Talía en un principio, y es que al handler, al detectar un evento, una recepción de correo, pues lance el proceso. Obviamente, ya que estamos teniendo un poco más de complejidad al momento del desarrollo y el mantenimiento. Por lo tanto, bueno, recomendamos es hacer el ejemplo de que sea una actualización recurrente de forma pull en vez de push. Gracias, Alejandro. Otra pregunta. Esta viene desde España. ¿Qué lenguaje de programación debo conocer para poder hacer un conector? Muy buena pregunta. Si nos vamos a la documentación de los arquetipos de Maven, podemos ver que de hecho varios de los uno de los parámetros que utilizamos es cuál es el lenguaje que vamos a utilizar para la extensión. Entonces, en este caso podemos tener estos tres lenguajes, Java, Groovy o Kotlin, y no hay ninguna preferencia por parte de Bonita. Es a selección del desarrollador, puede desarrollar la, puede utilizar el lenguaje con el cual él se encuentra más familiarizado, con el que se encuentra mayor, y utilizarlo de esa forma. No hay necesidad de que el conector y el motor Bonita o incluso los diferentes conectores que tengamos tengan el mismo lenguaje. Pueden usar variados según la necesidad. Perfecto. Gracias. ¿Tenemos pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No duden, es en el panel a la derecha. Dejamos un poquito más. Todavía tenemos tiempo, así que no duden en escribir sus preguntas. Los conectores se pueden usar en común en la versión community o solamente es para la versión enterprise. Bueno, nosotros, al ser como utilizamos solamente librerías de la versión abierta, no utilizamos librerías Enterprise, puede ser utilizado tanto en comunidad o Enterprise, y de hecho por eso es que lo tenemos dentro del sitio de la comunidad de Bonita, de forma de que no esté bloqueado por la edición y cualquier usuario pueda acceder a este código. Tenemos una pregunta desde Montevideo, Uruguay. Una vez que el conector lee el mensaje, ¿lo marca como leído? Sí, de hecho, dentro del código, dentro de la lógica de negocio del código, podemos verlo. De hecho, voy a mostrarlo. Estamos aquí. Vamos a ver que, de hecho, el conector, cada vez que lo va a ejecutar,
va a marcar como leído, precisamente para evitar duplicados o conflictos al momento de actualizar la aplicación de los correos. Disculpa. De esta forma, un correo no va a estar tratado doble al momento de hacerlo. Ok. ¿Qué manual o video tutorial recomienda para alguien que está iniciando con Bonita Soft? Bueno, De Panamá. Talia, como evangelista de la comunidad, ¿tienes alguna respuesta? Pues yo misma estoy siguiendo la documentación que está en la comunidad, lo que se llama el Getting Started Wizard. Y no es por nada, pero la verdad está muy bien escrito. Digo, yo no lo escribí, pero por el momento no he tenido problemas. Y lo que me gustó a mí también es que los ejemplos están bastante sencillos y ya vienen hasta integrados ahí para que nada nos bloquee. Entonces, les recomiendo seguir la documentación, el Getting Started Wizard, específicamente para alguien que está iniciando con Bonita. Y claro, todas sus preguntas en el foro de community, en que yo voy a ser la encargada de responder esas preguntas, voy llegando, entonces ténganme un poquito de paciencia. Y si no, Alejandro también nos puede ayudar, claro. Gracias, Alejandro. Y bueno, para complementar la respuesta, otra fuente de, de tutorial de información también son los Bonita Camps que están disponibles desde nuestra página, nuestro canal YouTube de Bonita Soft, donde pueden ver paso a paso lo que son los diferentes tipos de conceptos hasta el lograr el despliegue de una aplicación dentro de un servidor Bonita, donde ya vemos el concepto, el desarrollo, lo que son el diseño de los diagramas, la automatización, las interfaces, las páginas, las aplicaciones, etcétera, etcétera. Todo el paso de A a Z hasta llegar al despliegue de la aplicación en un servidor Bonita. Cierto, muchas gracias, Alejandro. Son 10 videos en total y en total creo que es 1 hora, 10, pero dividida en 10 videos. Tenemos todavía tiempo para, yo diría, 1 o 2 preguntas, depende de la pregunta. A ver. Ya nos llegó una desde España otra vez. A ver. ¿Qué sería lo mejor en términos de seguridad para los nombres de usuario y contraseña del correo electrónico? Okay. Supongo que estamos hablando de los parámetros que mostraste. Exactamente. Al momento de definir los parámetros para un conector, podemos utilizar los parámetros ligados a un entorno. Esto ya obviamente ya empieza a ser un valor del enterprise, sobre todo con el módulo de despliegue automatizado y continuo, que nos permitiría, utilizando un servidor de automatización tipo Jenkins, GitHub Actions o Bamboo o cualquier otro, podemos actualizar o modificar los parámetros según una bóveda de seguridad que tengamos, Ansible o cualquier otro. De esta forma, la persona que está desarrollando o diseñando el proceso no necesita conocer estas contraseñas o estos valores específicos o direcciones de correos de servidores y de una forma más segura controlar lo que es el acceso a estos datos. Gracias, Alejandro. Tenemos todavía tiempo para una pregunta más. Así que si todavía hay alguna por ahí, no se queden con la duda. Está aquí Alejandro con nosotros en esta sesión ligada a correos electrónicos y conectores personalizados en Bonita. Bueno, esto no es una pregunta, pero veo que puedo explicarlo, podemos decirlo. Es sobre todo qué hacemos cuando se actualiza un conector. Por ejemplo, digamos que hubo una nueva versión de este conector que está ya desplegada en el repositorio, tanto privado
público y quiero actualizar esta versión en mi proyecto, pues sencillamente yendo a la parte de overview de mi proyecto, a la parte de extensiones, yo puedo ver el conector que hemos desarrollado y puedo actualizar la versión. Por ejemplo, aquí puedo organizar, obviamente, para una actualización no puedo modificar ni el grupo ID ni el artifact ID por seguridad, pero sí puedo actualizar la versión. Por ejemplo, ya yo sé que hay una nueva versión de este conector, que sería la 1.9, y puedo hacer el import de la importación de esa versión del conector. Entonces, en este caso ya el estudio va a conectarse al repositorio Maven, va a recuperar la versión si existe y actualizar el conector, como vemos que ya está en 1.9. Y no solamente me lo va a actualizar en las extensiones que tengo, sino también en todas las implementaciones que hemos utilizado de este conector. Por ejemplo, aquí podemos ver cuáles son los usos. Vemos que tenemos dos tareas que incluyen este conector y ya han sido actualizadas a esta versión. ¿Hay conectores en el marketplace? Sí, tenemos los conectores en el marketplace, son los conectores que son diseñados y mantenidos por Bonita. Entonces podemos ver, ir a nuestro marketplace y descargar los conectores oficiales de Bonita que son mantenidos por Bonita. De esta forma les garantiza una estabilidad de una versión a la otra. Sí, son conectores o cualquier otro tipo de extensión, efectos redactores, extensiones API, etcétera, pueden utilizarlos con una extensión privada, una extensión personalizada, donde ya tenemos aquí que incluir lo que sí sería el grupo Artifact ID, versión, etcétera. Saber que este fichero, este repositorio debe ser o el público de Maven, el Maven central, o un repositorio que ya esté configurado dentro de nuestro estudio para poder acceder. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo ya el que sería el repositorio de presales, pero si podemos agregar otro, pues tenemos que ya tenerlo agregado para poder resolver las dependencias. Perfecto. Gracias, Alejandro. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro seminario en línea. Esperamos que les haya gustado y ahora ya no hay ningún secreto para ustedes para lanzar un proceso o iniciar una tarea a partir de la recepción de un correo electrónico, gracias a un conector personalizado de Bonita. Una vez más, muchas gracias por su tiempo y por sus preguntas. Gracias y hasta Santander, España, hasta Argentina, Bolivia, Panamá, Sao Paulo, Brasil, Montevideo, Uruguay, Valencia, España, Panamá. Tenemos muchos lugares aquí conectados en un solo lugar. Muchas gracias. Antes de irnos, aprovecho para invitarlos a nuestro próximo seminario en línea, que será el lunes 20 de junio a las 5 de la tarde, hora Madrid, o 10 de la mañana, hora de México. Esta vez será en inglés, con un invitado especial, es un especialista del BPMN, es Thomas Allweier, que viene desde Alemania, y nos explicará varios conceptos avanzados ligados a BPMN, como los subprocesos, los bucles o las actividades multiinstancias, entre otros. Y nos enseñará cómo y cuándo utilizarlos para automatizar nuestros procesos, por supuesto, utilizando Bonita. No se lo pierdan, los esperamos y hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.